Este capítulo está presentado por Terrorismo, Derecho Penal y Criminología, análisis jurídico de un conflicto global. Sumérgete en las legislaciones de los países más importantes de Occidente, comprende qué es lo que se entiende hoy en día por terrorismo y los grandes desafíos para la contrainteligencia. Adéntrate por la historia del fenómeno y viaja por los oscuros rincones de la mente de los terroristas para comprender sus extremismos. Un programa exclusivo de PFW, ya disponible en todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. El psiquiatra de la CIA experto en terrorismo islámico Mark Seligman señala en su libro The Emergence of Terrorism que la historia de la violencia política moderna siempre debiera partir hablando de la Revolución Francesa, y que este periodo ha sido frecuentemente ignorado por los historiadores del terrorismo moderno. Y es cierto, por lo general se suele iniciar el análisis histórico más reciente hablando de los episodios anarcoterroristas perpetrados contra las monarquías europeas a finales del siglo XIX. Pero Seligman nos recuerda que es precisamente durante la Revolución Francesa en donde se construyó el marco de la violencia política de Occidente. Sin embargo, no debemos olvidar tampoco ciertos atisbos del terrorismo moderno existentes también en la anterior célebre revolución de aquel siglo. Nos estamos refiriendo a la americana, en donde es posible identificar también ciertos extremismos políticos, sobre todo de patriotas independentistas, que llevaron a la conformación de ciertos grupos radicalizados que se dedicaron a intimidar a los simpatizantes británicos mediante atentados y toda clase de actos violentos. Pero regresando a la Europa de esos años, la revolución estalla en 1789 cuando la Asamblea Nacional abolió el sistema de cortes feudalista y adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero a grandes rasgos recordemos un poco la manera en que suele dividir la historia la Revolución Francesa a partir de su cronología clave. En primer lugar, debemos viajar hasta 1788 cuando Luis XVI convoca a los Estados Generales. Después, al año siguiente, el 14 de julio, se produce el asalto a la Bastilla y se entiende tradicionalmente como el emblema del inicio de la Revolución. En 1792 se va a proclamar la República y al año siguiente Luis XVI es ejecutado, iniciándose la llamada política del terror. El Comité de Salvación Pública asumió el poder y ejecutó a nada menos que a 20.000 contrarrevolucionarios. Entre 1795 y 1799 va a aparecer el directorio de 5 miembros nombrados por el legislativo y en 1804 Napoleón se va a proclamar emperador. En los albores de la revolución, en especial considerando los desmanes y protestas y revueltas previas, el profesor Seligman identifica un asunto muy interesante. Tanto los políticos como las policías y las fuerzas armadas estaban siendo fuertemente desafiados. Algunos de todos estos grupos simpatizaron e incluso se unieron a apoyar los cambios. Cuando las fuerzas de orden eran confrontadas con las multitudes hostiles, que frecuentemente protestaban por cosas como la escasez de alimentos o el alto costo de la vida, los líderes militares no supieron cómo reaccionar frente a eso, toda vez que tenían miedo de que algunos de sus soldados desertaran. Y esa indecisión, compuesta por la confusión acerca de la legitimidad de la autoridad de los estados generales, inició el proceso de colapso interno de la monarquía. Y a pesar de que la revolución inició con relativa paz, con cautelosos abogados reunidos para poder resolver el problema a través de la amistad cívica, poco a poco la violencia se fue convirtiendo en el protagonista indiscutido de este fenómeno, llegando con los años a alcanzar los ribetes más estrafalarios, grotescos e incluso distópicos. Una de las figuras más emblemáticas en lo tocante a la violencia, pero sobre todo a la radicalización, es decir, ese momento previo a que se tomen las armas, es el famoso caso de los sans-culottes, término que puede traducirse literalmente como sin calzas, porque en lugar de esa prenda aristocrática, los así llamados llevaban pantalones de rayadillo,
Su indumentaria incluía además una chaqueta, la carmañole, además de camisas o chalecos de colores, rematando con un gorro o un sombrero. El conjunto se adornaba con símbolos revolucionarios y se completaba con un sable o una pica. Aunque curiosamente estos sans-culottes eran más de teoría que de práctica, porque en general no se suele relacionarlos con haber pisado los frentes de batalla o de conflictos. El psiquiatra Mark Seligman advierte además que los sans-culottes nunca fueron, como algunos historiadores marxistas advirtieron, trabajadores asalariados, lo que podemos complementar con lo dicho por el historiador español Manuel Santirso de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien afirma que este aspecto desarrapado de los sans-culottes podría llevar a pensar que sus portadores eran mendigos, miserables, jornaleros, cuando en realidad pertenecían a las capas sociales algo más elevadas, tales como artesanos y hasta incluso pequeños negociantes, es decir, una especie de clase media emergiendo, ¿no?, desde la pobreza. Se les encontraba sobre todo en París, el corazón de la revolución, donde formaban una masa intensamente politizada y muy cohesionada, aunque además se los podía ver también en los tribunales populares y en los temibles comités de vigilancia. Con el tiempo lograron obtener un importante poder político como colectivo, y a partir de la primavera de 1792 a los sans-culottes se les permitió portar armas supuestamente para defenderse de invasores extranjeros, pero en general no pasó de ser un elemento más de su estética antielitista. Después de Thermidor fueron severamente reprimidos y el gobierno los desarmó para posteriormente desaparecer de la historia de la revolución. Seligman dice que los sans-culottes, como se puede desprender de su descripción física y también de su conducta, no eran inherentemente violentos. Sin embargo, hubo algunos eventos, como las masacres de septiembre, que mostraron su potencial por la violencia, en especial en el contexto de enfrentarse a la policía y a la fuerza pública en general. Cosa que demuestra, una vez más, de qué manera el fenómeno de la radicalización funciona en las mentes humanas. Los grupos parten con una propuesta ideológica, teórica, muchas veces demostrando a través de su apariencia física el descontento, la rebelión, la contracultura. Y con el paso del tiempo, esa ofuscación se va subiendo de nivel hasta llegar a un punto en donde se pasa el límite de lo aceptable. Se alzan en armas y abrazan la violencia como método de acción. Siempre ha sido así y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sea que miremos al Medio Oriente, a la Europa de hace 2 siglos o a la América contemporánea, frecuentemente afectada por disturbios callejeros, saqueos y ataques incendiarios. Otros académicos también han visto en la era napoleónica ciertos albores de los clásicos atentados magnicidas que se van a hacer tan populares a finales del siglo XIX. Sin ir más lejos, al propio Napoleón le tocó sufrir un atentado en el 1800 organizado por Georges Cadoudal. El método elegido se parece increíblemente a uno frecuente empleado por terroristas contemporáneos, es decir, el coche bomba. En este caso, un carro con un barril gigante de vino que estaba lleno de explosivos y que debía de explotar al paso de Napoleón por una calle de París. Napoleón salió ileso, pero murieron 3 mujeres, un tendero y un niño, además de 15 heridos y otras tantas casas dañadas en forma bastante grave. Finalmente, otros han visto en el régimen napoleónico grandes antecedentes de lo que hoy se llama terrorismo de Estado, en tanto que otros han visto también los primeros atisbos del sistema de inteligencia y contrainteligencia moderno eficiente, en donde la figura de Joseph Fouché habría sido el protagonista indiscutido. Fue de hecho este personaje quien se encargó de la policía hasta 1811 casi sin interrupciones. Se dice de hecho que de él proviene esta frase que dice "te han fichado", cuando nos referimos a una persona a quien se le está investigando o observando su accionar de manera bien aguda. Por policía se entendía entonces el espionaje interior, y donde la información, así como pasa hoy en día también en los organismos de contrainteligencia, es fundamental. Fouché había estudiado en el seminario de los oratorianos, donde a pesar de su incapacidad para poder hablar en público, dio clases de matemática y también de física durante una década, y terminó aplicando su metodología científica a sus labores policiales, organizando la información que sus espías le llevaban mediante fichas personales, en donde se registraban meticulosamente el perfil y la actuación de sus objetivos. Y eso es todo por hoy.
Recuerda darle un me gusta a este video, donar en el link de la descripción, suscribirte y activar las notificaciones para estar pendiente de los próximos capítulos de Reivindicando la Historia. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on